Dan gloria a Dios. Éxodo capítulo 12, leyendo su versículo 22 y 23, dice: tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Gloria a Dios. Quiero leer estos dos versículos una vez más, porque tal vez estos dos versículos resumen y nos resumen aquí lo que pasó en Egipto y donde empieza la idea de estar cubiertos por la sangre. Dice: y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo. Esta era la sangre de un cordero. Y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Oremos. Señor Jesús, en este momento te damos gracias por esa bendición tan grande de poder reunirnos y poder estar alabando y glorificándote a ti. Gracias por cada hermano, hermana, amigo, amiga aquí presente. Y tú, oh Dios, ya nos has bendecido, ya nos has tocado, ya has logrado cosas en lo que va de este culto, pero todavía quieres hacer mucho más. Estimula la fe de cada uno como para creerte a ti, por cualquier situación, por difícil que sea. Y que tú, oh Dios, te puedas glorificar en la vida de cada uno de los que estamos aquí en este momento. Y a ti te damos toda la honra y la gloria, porque solo tú la mereces, en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén, amén, amén. Pueden sentarse y que Dios bendiga la lectura de su palabra en este momento. La historia de cómo Dios libró al pueblo de Israel, habiendo sido una nación que estuvo como una nación esclava durante 430 años en Egipto, es una historia extraordinaria. En muchos aspectos y en muchos sentidos es una historia que sobresale, y aún hasta el día de hoy la historia del pueblo judío sigue siendo de asombro, porque aún hoy, después de tantos miles de años, es un grupo, es un pueblo, es una gente que mantiene su identidad. Y a pesar de haber sido regados por todo el mundo y en diferentes naciones, y haber sido perseguidos y aún matado a millones de ellos en una sola vez, aleluya, Dios todavía ha demostrado que hay algo especial acerca del pueblo de Israel, el pueblo judío. Ahora, Dios mismo dijo que no era porque ellos eran mejores, no era porque ellos de alguna manera tenían cualidades superiores a otros pueblos o naciones o grupos o entidades, sino por amor a Abraham, Isaac y Jacob. Imagínate, hermano, hermana, que si tú le sirves a Dios como Dios quiere que le sirvamos a Él, eso puede tener un efecto positivo en tu descendencia. La fe de Abraham y su confianza en Dios fue tan enorme que aún después ya de miles de años todavía Dios sigue cuidando al pueblo de Israel y todavía lo bendice. Ahora ellos no están en el mismo lugar o la misma clasificación que estaban en el Antiguo Testamento, porque hoy el pueblo de Dios es la iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y Dios no tiene dos pueblos. Incluso para que ellos sean salvos, ellos tienen que hacer lo mismo que tú y yo tenemos que hacer. Sin embargo, la bendición de Dios sí sigue en ellos por causa de lo que Él le prometió, lo que Dios le prometió a Abraham, Isaac y Jacob.
Pero esa historia que leemos en la Biblia es una historia extraordinaria. Y Dios le dedica un espacio bastante grande, considerable, a esa historia. Porque en esa historia Dios la usa como una base, como un fundamento para muchas revelaciones posteriores que Él iba a tener y el trato que Él ha querido tener con el ser humano. Dios decidió rescatarlos de Egipto siguiendo un proceso específico, un proceso que hasta en detalle es mencionado en la Biblia, que establecería para siempre cómo Dios quiere proteger a su pueblo. Dios los podría haber rescatado y podría haber obrado en muchas otras maneras, pero Él quiso dejar un patrón, un ejemplo que serviría por muchas generaciones. Hoy en día muchos incluso hasta dicen que el Antiguo Testamento, que eso es del Antiguo Testamento como si fuera que no sirviera. Eso es un grave error, porque toda revelación de Dios está basada en revelaciones anteriores. Y si nosotros rechazamos las revelaciones anteriores, quedamos sin nada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y nunca debemos rechazar lo que Dios en algún momento dio a conocer. El pueblo de Israel, Dios decidió librarlos de esa nación, que era en ese momento la nación más poderosa del mundo. Incluso, usando términos modernos, pudiéramos decir que Egipto era una superpotencia. Y era una nación que pues nadie pensaba que podía ser derrotada. Pero cuando el pueblo de Israel por fin salió de Egipto, esa nación quedó destruida. Gloria a Dios. Y en el proceso lo que Dios quiso era no solo demostrar de que Él iba a cuidar y proteger a su pueblo, sino que también todo aquel que lo resiste a Él le va mal. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y Dios envió 10 plagas, 10 diferentes actos destructivos sobre Egipto, que terminaron destruyendo esa nación. Y el faraón, que era el líder máximo, era lo que se le llamaba el rey, pues él cada vez se endurecía más. Y en vez de soltar al pueblo de Israel y decir, bueno, mejor que se vayan, él se iba endureciendo más y más. ¿No te has fijado que a veces gente, cuando Dios empieza a disciplinar sus vidas, que en vez de empezar a reconocer y acercarse a Dios, más se endurece? Y empiezan a decir, no, ahora no, ahora no. Y hasta se empecinan. Pero con Dios no se juega. Con Dios las cosas son serias. Y nosotros debemos de aprender a someternos a su voluntad. Gloria a Dios. Pero aquí en el pasaje que leímos, fue poco antes de que Dios enviara la última plaga o el último castigo sobre Egipto. Dios ya había enviado 9 plagas que había acabado con esa nación, pero la última plaga fue la más dolorosa y la que tuvo un efecto realmente como un golpe final, y que los mismos egipcios, ya no solo el faraón, sino la misma gente, empezó a decirle al pueblo de Israel que se fueran, que no se quedaran. Y esa última plaga o castigo era la muerte de todo primogénito entre los egipcios. La Biblia dice que hasta los primogénitos de los animales murieron. O sea, no solo los primogénitos de la gente y de las familias egipcias, sino hasta de los animales. Pero Dios le dio instrucción a Moisés para que esas instrucciones las pasara al pueblo de Israel de todo lo que debían ellos hacer para protegerse y que ese castigo a ellos no les tocara. Y aunque ellos eran el pueblo de Israel, ellos tenían que hacer ciertas cosas para que esa plaga de que todo primogénito iba a morir no les tocara a ellos. Aleluya. Porque si ellos no seguían esas instrucciones,
entonces el ángel de la muerte también iba a matar a los primogénitos en sus casas. No era solo porque eran hijos de Abraham, sino lo que los protegió fue su obediencia. Un aplauso fuerte para el Señor Jesús en este momento. Las instrucciones que Dios dio fueron sencillas. Incluso hasta parecen algo simples. Parecen como que tal vez no puede ser. ¿Cómo puede ser que nada más haciendo eso los iba a proteger? Pero vuelvo a repetir, lo que los estaba protegiendo más que cualquier cosa era su obediencia a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y lo que Dios había instruido, y lo leímos ahí en el pasaje de Éxodo capítulo 12, era de que ellos tenían que matar un cordero por familia y recoger la sangre de ese cordero en un recipiente y pintar o untar el dintel y los postes de la puerta de su casa con esa sangre. Luego tenía cada familia que comer ese cordero, de modo que no quedara nada para el siguiente día, sino que lo tenían que comer. O sea, no solamente era un acto de pintar o untar el dintel y los postes de la puerta con sangre, sino también comer, participar de ese cordero. Aleluya. Y Dios dijo que una vez de que la sangre estaba untada sobre la entrada de la casa de cada uno de ellos, entonces, y mientras ellos permanecían bajo esa protección en la casa donde estaban, gloria a Dios, ningún mal les iba a pasar porque estaban cubiertos con la sangre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Estaban cubiertos con la sangre. Ahora imagínate si alguien hubiera dicho que no creían que fuera posible, que solo por tener untada la puerta de su casa, el dintel, los postes de la puerta, de que ellos iban a ser salvos. No parecía realmente que una cosa tuviera que ver con otra. Gloria a Dios. Parecía demasiado sencillo, parecía demasiado simple. No parecía haber correlación entre poner sangre sobre los postes y el dintel de la puerta y el hecho de que el ángel de la muerte no iba a entrar allí. Pero el que controlaba el ángel de la muerte era el que había dado esas instrucciones. Y eso es de muchísima importancia. Debemos nosotros asegurarnos que todo lo que hacemos estemos obedeciendo a Dios y no meramente a mandamientos u ordenanzas o cosas que seres humanos han inventado. Por eso todavía tenemos la Biblia hoy. Y la Biblia es el manual de instrucciones de parte de Dios para cada uno de nosotros. Y puede ser que cuando alguien esté leyendo alguna porción de la Biblia o ciertas instrucciones que da, puede ser que alguno diga, pues yo no creo que puede ser así, es que no es tu opinión la que vale. La opinión que vale es la que Dios da. Y Él es no solo el que ha dado las instrucciones, sino que Él también es el que va a controlar todo lo que va a pasar en el futuro. Y al final, cuando todo esto se recoja y venga el Señor Jesucristo a recoger a su iglesia. Un aplauso fuerte para el Señor Jesús en este momento. Gloria a Dios. Aleluya. Pero vuelvo a repetir, si alguien hubiera dicho, no, pues yo no creo que, pues no va a poner. O tal vez agarraron la sangre y la pusieron en otro lado. Tal vez dirían, no, yo no quiero arruinar o dañar la entrada a mi casa. ¿Cómo que voy a poner sangre allá afuera? Mejor nada más voy a pintar aquí adentro o ponerlo en otro lado, en la ventana o en otro lado. Tiene que ser exactamente como Dios ha mandado.
Si no es como Él ha mandado, Dios no está comprometido. Mientras cumplimos lo que Él dice al pie de la letra, entonces tenemos derecho a decir: Señor, yo hice lo que tú me dijiste que hiciera. Y la Biblia sencillamente lo resume y reporta en Éxodo capítulo 12 y su versículo 29, o sea, en el mismo capítulo de donde leímos al principio. Dice en Éxodo capítulo 12 y el versículo 29, dice: y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. O sea, cualquiera que era primogénito esa noche murió, excepto los que estaban bajo la sangre. ¿Cuánto dice gloria a Dios? La palabra de Dios se cumplió al pie de la letra. Gloria a Dios. Y así como ocurrió en aquel entonces, todavía sigue siendo cierto para nosotros hoy. Sin embargo, tal vez alguno preguntará: bueno, pastor, ¿pero qué tiene que ver eso con nosotros hoy? Está bonita la historia y en fin, Dios obró así hace ya 3.500 años. Pero tal vez dirá: yo de que sepa, no necesito estar poniéndole sangre en la entrada de mi puerta. Aunque hay gente que sigue el mismo pensamiento. Algunos ponen ajos, o ponen un poquito de agua, ponen otras cosas. Eso no te va a ayudar a ti. Lo que te va a ayudar es cuando obedeces lo que Dios manda en su palabra. Y si tienes un manojo de ajos en tu casa, mejor lo quitas, porque eso demuestra que tú estás queriendo a demonios y no al Señor Jesucristo, porque Él nunca mandó que pusieras ajos en tu casa. Aleluya. Cuánto dan gloria a Dios. Pero ¿qué tiene que ver esta historia con nosotros hoy? Pues hoy lo que nos va a liberar a nosotros de la muerte es que seamos cubiertos no con la sangre de un cordero como fue en aquel entonces, sino con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Es más, esa historia, aunque fue una historia real, literal, algo que ocurrió verdaderamente, es un anticipo, es un ejemplo de lo que vendría después, algo incluso mucho más importante. Porque si un cordero, su sangre protegió a todas las familias israelitas que obedecieron, gloria a Dios, eso nunca se había visto ni oído antes. Tal vez entre ellos estarían diciendo: pero ¿cuándo? Abraham no hizo esto, ninguno de nuestros antepasados hicieron esto. Este Moisés, que está mero loco, viene a decirnos un montón de cosas raras, nuevas. No, él venía dando instrucción de lo que Dios le había dicho a él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero si la sangre de un cordero, óigame bien, pudo proteger al pueblo de Israel esa noche, cuánto más la sangre del Señor Jesucristo nos va a proteger a nosotros. En Hebreos el capítulo 9 y su versículo 13 y 14, el escritor a los hebreos, él dice de la siguiente manera, en Hebreos capítulo 9 versículo 13 y 14, él dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aleluya. O sea que no es asunto que yo esté hablando acerca de la sangre de Cristo solo porque hubo sangre que se untó sobre el dintel y los postes de la puerta de las casas del pueblo de Israel hace 3.500 años.
es porque la Biblia lo dice. Aleluya. Y vuelvo a repetir que hoy lo que nos va a librar, que nos va a mantener, aleluya, bajo la protección de Dios, es que seamos cubiertos con la sangre del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo logramos que esa sangre sea aplicada a nuestra vida? Gloria a Dios. Tal vez alguno pensará que el pastor ya va a sacar ahí una botellita y va a decir: mire, hermanos, traigo un poco esa sangre. Resulta que fue hasta Jerusalén, aquí la traigo. No, esa sangre se perdió al pie de la cruz. La Biblia no dice que había alguien, ni aún un ángel, recogiendo esa sangre. Gloria a Dios. Entonces, hermano, ¿cómo le hacemos? Pues Dios ha hecho algo extraordinario. Y es que Él ha transferido, óigame bien, ha transferido el poder de la sangre al nombre precioso del Señor Jesús. Y cada vez que se invoca o se usa el nombre de Jesús, es como usar la sangre del Señor Jesucristo. Y menos mal, porque no tenemos que andar pintando nada con sangre, sino al invocar ese nombre. Es un recordatorio de lo que ocurrió en la cruz del Calvario, donde el Señor Jesucristo derramó toda su sangre en la cruz para nuestra salvación. Un aplauso fuerte para el Señor Jesús en este momento. Ahora, ¿será que fue librado el pueblo de Israel del ángel de la muerte con solo poner sangre en la puerta? Claro que sí. Entre ellos no se reportó a nadie, ningún primogénito que había muerto, ni entre los animales. Por lo tanto, si así fue en aquel entonces, cuando obedecemos hoy la palabra de Dios, podemos esperar un mayor resultado. Porque no se trata meramente de la sangre de un cordero, no se trata meramente de la sangre de un animalito, sino que es la sangre derramada y preciosa del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y cuando Juan Bautista lo vio al Señor Jesucristo, él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es hoy su sangre, ya no la de un cordero, sino la sangre de un ser humano inocente. Oh, cuánto dan gloria a Dios. Tú y yo, nuestra sangre no sirve para eso. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero la sangre del Señor Jesucristo era la sangre de un ser humano perfecto. Él no cometió pecado. Cuando Él murió en la cruz, no era por algún pecado que Él había cometido. Él estaba muriendo allí para salvarte a ti, para salvarme a mí. Pero toda cosa se paga con algo equivalente. ¿Sí o no? Si tú usas 100 pesos, pues con 100 pesos no vas a comprar un coche. Porque un coche no cuesta 100 pesos, cuesta mucho más que 100 pesos. Si tú quieres comprar un coche, pues depende, hay de todos precios, pero vas a tener que dar el equivalente. Y para que nosotros podamos tener vida, era necesario que alguien diera su vida. Y cuando el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, Él murió no porque estaba pagando un pecado, sino murió inocentemente. ¿Sí me estoy explicando aquí? Y siendo que Él murió en forma inocente, al resucitar, él ahora tiene el derecho de darle esa vida a quien Él quiera. ¿Sí me estoy explicando? Porque Él ganó algo, Él resucitó, quiere decir que la muerte no tiene potestad sobre Él. Entonces esa vida Él la puede dar a quien Él quiere. Y si Él dice que tú tienes que pararte cabeza por 12 horas, pues vas a tener que pararte cabeza por 12 horas. Pero ¿sabes lo que pide Él? Que te arrepientes, que te bautices en agua en el nombre de Él, o sea, en el nombre de Jesucristo. Y entonces se aplica la sangre del Señor Jesucristo a tu vida.
dicen gloria a Dios? Por lo tanto, cada quien tiene que hacerse la pregunta: ¿estás cubierto con la sangre del Señor Jesucristo? Claro, es fácil decir que sí. No, yo sí. Incluso a veces por ahí en algunos lugares, no, tú ya estás cubierto por la sangre. ¿Qué hiciste? No, pues nada más levanté la mano en un culto. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia ya nos dice lo que hay que hacer. Ahí está. Hasta la pared te está predicando aquí en este momento. Esto dice gloria a Dios. Aleluya. Y las instrucciones tienen que venir de Dios. No es algo que yo me invente. No, es que yo, mire, es que Dios, yo creo que Dios es así, así que me imagino que Él va a estar satisfecho con hacer esto, aquello, otro. Eso es inventar. Debemos ir al manual de instrucciones, que es la Biblia, y Él allí nos dice lo que debemos hacer. Por eso dijo el Señor Jesucristo en Juan el capítulo 5 versículo 39. Él dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces estarás cubierto con la sangre de Jesucristo, porque para empezar hay salvación cuando estamos bajo la sangre del Señor Jesucristo. Mire lo que dice en Colosenses el capítulo 1, empezando de su versículo 12 hasta el 14. Colosenses capítulo 1, empezando en el versículo 12 hasta el 14. Dice de la siguiente manera: con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención. ¿Cómo? Por su sangre, el perdón de pecados. Aleluya. O sea que cuando estamos cubiertos con la sangre, nadie va a agarrar y te va a untar o te va a pintar con sangre. No, pero cuando tú obedeces el acto que Dios oficialmente ha establecido y el nombre de Jesús es invocado sobre ti, al bajar a las aguas, Dios dice a Gabriel: píntenlo. Ese lleva mi nombre, y la sangre, su poder, ha sido transferida al nombre precioso del Señor Jesucristo. Cuando estamos bajo la sangre, cubiertos por la sangre, hay protección. Gracias a Dios de que no solo tiene que ver con la salvación del alma, porque acercarnos a Dios no es solo algo para la eternidad. Menos mal que también para aquí hay tremendos beneficios y bendiciones. También hay protección contra daño o mal que el diablo te quiera hacer. Aleluya. Y tú estás protegido, tú estás escudado, tú estás amparado bajo la sangre preciosa del Señor Jesús. Incluso hasta podemos reclamar la protección de Dios. Cuando uno sabe que ha obedecido a Dios, entonces uno puede decir: Señor, un momento, esto a mí no me toca, esto a mí no me corresponde, yo soy un hijo tuyo, tu sangre está sobre mí, y tú has dicho que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Aleluya. Y cuando uno está cubierto por la sangre, hay bendición. Hay toda clase de bendición. Ahora, obviamente, llegamos a ser objeto de ataques de parte del enemigo, pero si nosotros sabemos cómo pararnos, si sabemos cómo reclamar nuestros derechos ante Dios, hay muchas cosas que el enemigo no puede hacer. A veces él logra cosas en tu vida, pero es tu culpa, porque tú le dejas. Pero hay que ponerle un hasta aquí y decirle: chabuco, mira, tú allá y yo acá, porque yo acá estoy cubierto por la sangre preciosa del Señor Jesús. Me acuerdo hace muchísimos años, uno de los misioneros que estuvo en el país de Colombia, hermano Werner Larsen, él fue a visitar una familia, y cuando él llegó a visitar esta familia,
esta gente pues no sabía nada de Dios, ellos nada más seguían la religión tradicional. Y pues la religión tradicional no solamente está fuera de la Biblia, sino tiene muchas cosas que sencillamente son paganas, diabólicas, algunas recogidas hasta de costumbres de los pueblos. Gloria a Dios. Y si crees que no, vamos a Chamula o a Chalma, y yo te puedo mostrar muchísimas cosas paganas en esos lugares. Pero este hermano fue y él empezó a darles estudios. Y ellos le contaron a este hermano Larsen de que habían perdido un hijo, el hijo mayor de la familia. Había muerto en un accidente como unos 3-4 meses antes. Y bueno, al ir él visitándoles, pues empezaron a contarle que este hijo mayor les estaba hablando. Y venía y les hablaba, y es la voz de él. No, pues es la voz de él, es idéntica, es él cuenta cosas, él habla, es él dice cosas que solo él podía saber. Y bueno, el hermano empezó a mostrarle en la Biblia que eso no es cierto, que sencillamente son espíritus inmundos que se hacen pasar por otra persona. Y como la Biblia dice que estamos rodeados por una nube de testigos, todo lo que tú haces, no solo Dios lo nota, sino también el chamuco y sus secuaces. Y a ti te tienen bien identificado. No es para que de repente tengas miedo. Gloria a Dios, porque es cuando estamos cubiertos por la sangre, no tenemos por qué tener miedo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Entonces un día había llegado el hermano Larsen allí y estaba dando un estudio a esta familia. Pero el señor de la casa no estaba, él estaba trabajando en el campo, y cuando él venía de regreso, supuestamente esta voz, que era la voz de supuestamente su hijo, le venía hablando y le venía diciendo cosas, y él hablando con él. Y cuando llegaron cerca de la casa, de repente esa voz le dijo, oye, hoy no puede entrar a esa casa. ¿Pero por qué? ¿Por qué no puedes entrar? Él dijo, porque hay algo rojo que está cubriendo esa casa. Y el hombre quedó muy intrigado, y cuando entró, pues encontró ahí que estaba el hermano Larsen. Y empezó a decirle al hermano, y el hermano Larsen le dijo, pues claro que sí. Aquí hay un hijo de Dios cubierto con la sangre del Señor Jesús. Y lo que ese demonio vio es la cobertura de la sangre preciosa del Señor Jesús. Yo te diré, hermano, hermana, amigo, amiga, es mejor que andes cubierto con la sangre preciosa del Señor Jesús. A su nombre. Cuando el nombre de Jesús es invocado sobre ti, también es aplicada la sangre de Jesucristo, porque la sangre está, el poder de la sangre está en el nombre de Jesús. Por lo tanto, ¿estás cubierto o no estás cubierto? Incluso aquí en México mucho se habla acerca de la cobertura. Amén. Hay que tener la cobertura de fulano, sutano, o de una empresa, una compañía, la cobertura legal, la cobertura de autoridad, la cobertura de esto, lo otro. Pues qué bueno, ¿no? Porque debe ser fácil, entonces, para que entiendas, cuando somos cubiertos por la sangre preciosa del Señor Jesús. No es para sacar una charola para que la vean. No. Esto es más poderoso que una charola. ¿Cuánto dan gloria a Dios? No es para que diga, voy a llamar a fulano tal ahorita y él me da cobertura. No. Esto es más poderoso. Porque tú puedes nada más invocar el nombre de Jesús y la protección de Él estará sobre ti instantáneamente. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Así que hay que estar cubiertos con la sangre del Señor Jesucristo. No es algo que se mira, no es algo que se ve, no es algo que vas a tener en un botecito en la casa, ni en algún recipiente, sea de oro, de plata, de vidrio o de plástico, lo que sea. Es el nombre precioso de Jesús. Y eso es mejor que cualquier cosa, porque no lo tienes que andar cargando.
Aleluya. No tienes que andar ahí con un crucifijo, un escapulario o lo que sea. No, no, no. A flor de labios está el nombre de Jesús. En cualquier momento tú puedes invocar ese nombre y el cielo, aleluya, está atento y Dios va a intervenir y Él va a proteger y nos va a cuidar. Vamos a ponernos en pie en este momento. Señor Jesús, te damos gracias porque en este día, Señor, tú, oh Dios, estás dando la oportunidad para que podamos estar bajo la cobertura de tu sangre. Ese hecho y ese acto que lograste en la cruz del Calvario, donde tu sangre fue derramada para lograr la redención y perdón de nuestros pecados, y que hoy en día al invocar el nombre de Jesús está el poder de la sangre. Qué bueno, Señor, que está a disposición hoy, que no solamente fue para generaciones en el pasado o para un grupo exclusivo o selecto de personas hoy en día, sino todo aquel que te busca con corazón sincero y que quiere obedecerte a ti, someterse a ti y estar así cubiertos con la sangre preciosa del Señor Jesús. Gracias, Señor, porque lo has hecho de una manera maravillosa. En el nombre precioso del Señor Jesús. Amén, 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 amén. Bendito sea el Señor.